Bienvenidos, un cordial saludo tengan todos los televidentes, estudiantes de quinto grado del nivel educativo primario, maestros, familiares. Tengo el gusto de impartirles para ustedes las orientaciones referidas a la asignatura Historia de Cuba en el nivel educativo primario para quinto grado. Antes de comenzar, quisiera realizarles algunas interrogantes. La primera es, ¿en qué hechos históricos ha participado Antonio Maceo que ustedes hayan estudiado en clase? Seguramente respondieron en la protesta de Baraguá y en la invasión de Oriente a Occidente. La segunda interrogante es, ¿en qué hechos históricos ha participado Máximo Gómez que ustedes hayan estudiado en clase, entre otros? Seguramente pensaron y respondieron en la primera carga al machete y en la invasión de Oriente a Occidente. Muy bien. Ahora bien, en la clase anterior nosotros estudiamos que España intenta aniquilar a los cubanos con una medida cruel e inhumana, el bando de la reconcentración de Güell. ¿Esta medida ustedes creen que opacó la resistencia y la fuerza de los cubanos por alcanzar la libertad? Claro que no. Hoy nosotros vamos a continuar el estudio de la unidad número 7, el reinicio de la lucha por la independencia, la guerra de 1895 que se enmarca en el periodo histórico de 1895 a 1898. ¿Qué epígrafe vamos a trabajar de esta unidad? Estamos trabajando hoy el epígrafe 7.6, la ofensiva de los cubanos. Aparece en la página 160 de su libro de texto. La campaña de Occidente aparece en la página 161 de su libro de texto. La muerte de Maceo en San Pedro, 7 de diciembre de 1896, que aparece en la página 162 de su libro de texto. Campaña de la Reforma, que aparece en la página 163 de su libro de texto. Y los triunfos de Calixto García en Oriente, que aparece en la página 164 de su libro de texto. Eminentemente, nuestra clase va dedicada a describir esos hechos históricos. Al terminar la invasión en enero de 1896, Maceo continúa combatiendo en las zonas de Pinar del Río, Habana, Matanza, mientras Gómez también combatía en La Habana. Maceo obtuvo importantes victorias en Pinar del Río. A mediados de febrero penetró en La Habana, asaltó el poblado de Jaruco, donde se concentraban los más reaccionarios representantes de la metrópoli. Allí rindió 2 fuertes y logró un considerable botín de guerra. Antonio Maceo y Máximo Gómez se reúnen en Matanza, conferenciaron y acordaron que Gómez iría a Camagüey y Maceo iniciaría lo que se conoce en la historia como la campaña de Occidente. ¿En qué consistió la campaña Occidente? La campaña Occidente, recuerden que aparece en la página 161 de su libro de texto, la desarrolla Antonio Maceo.
ataca el puerto de Batabanó, que estaba a solo 40 kilómetros de la capital. Atraviesa la trocha Mariel Majana y penetra nuevamente en el territorio de Pinar del Río. Domina la zona desde Mariel hasta Mantua y pudo mantenerse todo el año de 1896 librando combates. Derrota a numerosas columnas españolas, las que habían enviado para destruirlo a él. Prepara el relevo de sus fuerzas con jóvenes pinareños a los que adiestró militarmente. En esta campaña de Occidente, combates importantes tenemos el de Cacara-Jícara y el de Ceja del Negro. Vamos a darle unos minuticos para que ustedes copien. En septiembre de 1896, la lucha de las fuerzas cubanas fue favorecida por la llegada de una expedición de Juan Ríos Rivera. En esa expedición venía Francisco Gómez Toro, que se incorpora a las tropas de Antonio Maceo. Francisco Gómez Toro era el hijo del generalísimo. Ante los triunfos de los mambises, el propio capitán general Valeriano Weyle sitúa su comandancia en Artemisa, de manera tal, su cuartel general, de manera tal que ahí él trataría de secar a Antonio Maceo para de esta manera eliminarlo. Sin embargo, esto fue en vano. Maceo, con un grupo de 100 hombres debidamente emboscados, rechaza las columnas hasta derrotarlo. ¿Qué resultados tuvo la campaña oriental? Primeramente, la campaña oriental fue un éxito, porque independientemente que Valeriano Weyle estaba situado allí para acercar a Maceo, Maceo obró con su inteligencia y logra llegar a La Habana por la bahía de Mariel. Además, libra 92 combates y derrota a 100.000 soldados españoles. Pueden copiarlo. Recuerden bien que es la campaña de Occidente la que desarrolla Antonio Maceo, que es la que estamos describiendo con sus actividades, y ahora ustedes están copiando sus resultados.
Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cuál fue la causa fundamental del fracaso de la Guerra de los 10 años? Seguramente recordarán la falta de unidad de las tropas mambisas. ¿Y qué hizo Martí para unir a los cubanos? Muy bien, creó el Partido Revolucionario Cubano con ese objetivo. Maceo recibe un recado de Máximo Gómez que necesitaba que se dirigiera a las villas porque había problemas en la unidad del movimiento independentista. Quiere decir que peligraba el movimiento independentista. A principios de diciembre de 1896, hallándose Maceo en San Pedro, cerca de Punta Brava, recibió noticia de que habían tropas españolas muy cercanas. De pronto en el campamento se escucharon unos disparos. Maceo montó su caballo y arma en mano y se dirige al combate. Uno de los de la tropa le dice, ¿esto va bien? Y él responde, esto va bien. De pronto se oyeron unos disparos al instante y vamos a ver y observar en un primer video cómo se produce la muerte o la caída de Antonio Maceo, protagonizado por Mario Balmaceda de la película Baraguá. Como ustedes pueden observar, murió y cayó en combate por la libertad de su patria. Era el 7 de diciembre de 1896. Pueden observar ahí en la gráfica en la línea de tiempo el año 1896 y la ilustración de la caída en combate de Antonio Maceo. En el libro Pensamiento de Antonio Maceo se refleja un pensamiento o una frase de él que testifica esta acción. Antonio Maceo había expresado: mis deberes para con la patria y para con mis convicciones están por encima de todo esfuerzo humano. Por ello, llegaré al pedestal de los libres o sucumbiré luchando por la redención de mi pueblo. Así mismo ocurrió. Murió luchando por la redención de su patria. Máximo Gómez escribe a la esposa de Maceo, María Cabral, una carta en 1896, de la cual traemos un fragmento. Apenas si encuentro palabras con que expresar a usted la amarga pena. El general Antonio ha muerto gloriosamente sobre los campos de batalla. Con la desaparición de ese hombre extraordinario, pierdo yo al más ilustre y bravo de mis amigos, y pierde, en fin, el ejército libertador a la figura más excelsa de la revolución. Ahí encierran las cualidades de Antonio Maceo como hombre extraordinario, como bravo, como la figura más alta de esa revolución. No podemos olvidar que nuestro héroe nacional José Martí diría que Antonio Maceo vino de León y de Leona, y que tenía tanta fuerza en la mente como en el brazo. Los restos mortales de Antonio Maceo están
en el Cacahual, en un lugar muy cercano a Santiago de Las Vegas, perteneciente al municipio Boyeros. En el lugar donde cayó aparece la tarja que lo identifica. Además, un mausoleo porque con él también cayó su ayudante Francisco Gómez Toro. Y ambos restos se encuentran en el mausoleo del Cacahual. Observaremos ahora un video sobre lo que es el Cacahual. Podemos observar. La Loma del Cacahual se inauguró el 7 de diciembre de 1899 el mausoleo en homenaje a Antonio Maceo y Grajales y Francisco Gómez Toro. El monumento se erigió en el mismo lugar, donde miembros del Ejército Libertador junto a Máximo Gómez rindieran honores a los jefes independentistas. La obra inicial fue creada por el arquitecto Esteban Duque Estrada. Con piedras traídas de San Pedro se construyó una columna trunca en forma de obelisco. Una estrella le servía de basamento frente a sus puntas. 5 palmas representaban los campos de Cuba donde habían luchado nuestros patriotas. En el centro de la estrella se situaron las urnas funerarias donde descansaban los restos mortales de los líderes mambises. En los años siguientes el conjunto funerario recibió diversas transformaciones hasta el año 1944, cuando adquiere la estructura actual. El autor del proyecto fue el arquitecto Héctor Ferrari, con la colaboración del escultor cubano Teodoro Ramos Blanco. El monumento constituye un complejo de glorietas, jardineras, avenidas y plazas para simbolizar la gesta de las guerras de liberación. Varias tarjas, incluidas la enviada por el pueblo italiano para unirse al tributo de nuestros héroes, se encuentran en el mausoleo. Por su importancia. La muerte de Antonio Maceo fue un duro golpe para el movimiento independentista cubano, pero no decayó las ansias de libertad. El generalísimo Máximo Gómez realiza de 1897 a 1898 la campaña de la Reforma. La campaña de la Reforma se realiza en la Reforma y toma su nombre porque potrero de ese lugar se llamaba así. Además, el generalísimo realiza una vez más su estrategia militar cuando él ataca y huye rápidamente para dispersar y desgastar a las tropas españolas. Además, la campaña de la Reforma fue un éxito para los mambises. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿qué otro general conocemos que participó en la Guerra de los 10 años? Seguramente responderán Calixto García. Calixto García se incorpora a la Guerra de 1895, aportando toda la experiencia que él traía. Y Calixto García también tiene triunfos en Oriente. Los podemos observar ahora, la ilustración de Calixto García y sus triunfos en el Oriente. Ataca la Plaza de las Tunas, se apodera de 2 cañones, armas, medicinas y víveres y tomó las poblaciones de Guaymaro y Guisa. Estos triunfos de Calixto García aparecen en la página 164 de su libro de texto. Con eso les quiero decir que no es necesariamente copiarlo y lo estoy remitiendo a las páginas. Una vez estudiado estas campañas y los triunfos de Calixto, podemos decir que la situación del Ejército Libertador en la provincia oriental era cada vez mejor. Se encontraba a la ofensiva, atacaba poblaciones en poder de los españoles, causaba numerosas bajas al enemigo y obtenía un triunfo tras otro. Esto nos deja ver
que casi España una vez más estaba debilitada, que el triunfo de las fuerzas cubanas se hacía evidente. También este aspecto aparece en la página 164 de su libro de texto. No necesariamente tenemos que copiarlo. Vamos ahora a orientarle las actividades a trabajar por su libro de texto. Vamos a realizar del comprueba lo que has aprendido las actividades 1, 2 y 3 de la página 165. Del cuaderno de trabajo tenemos las actividades 1, 2 y 3 de la página 78 y la actividad 4 de la página 79. Pueden copiarla. Les oriento para profundizar además unas lecturas que aparecen en su libro. La lectura El Mambí, Francisco Gómez Toro, el hijo de Generalísimo, anécdotas sobre Máximo Gómez, carta de Bernarda Toro de Gómez y Ovillejo a Maceo. Fíjense bien que seguramente ya han estudiado alguna de esas lecturas. Podrían volverla a estudiar para profundizar en los conocimientos que hemos orientado en el día de hoy. La última lectura que dice Ovillejo de Maceo es muy importante. ¿Por qué? Porque nos trae la cantidad de cualidades que tenía Antonio Maceo y que pueden ser imitadas por ustedes, nuestros estudiantes de quinto grado. Esa figura de Maceo está presente en la Cuba de hoy. En el acto de la inauguración del Hospital Ernesto Che Guevara en Las Tunas en 1980, nuestro líder invicto, Fidel Castro, comandante jefe, sobre Maceo nos decía: Maceo es nuestro. Su gloria y su memoria continuaremos honrándola de mil formas diferentes. En el trabajo, en las luchas, en el cumplimiento de nuestros deberes internacionalistas y fundamentalmente con nuestro patriotismo, dispuestos a hacer realidad aquellas maravillosas palabras. Quien intente apoderarse de Cuba recogerá el polvo de su suelo anegado en sangre, si no perece en la contienda. Pensamiento de Maceo, que como ustedes ven está subrayado porque cobra hoy más fuerza que nunca cuando nuestro país sigue amenazado por la potencia imperialista. Hasta aquí nuestra clase y nuestras orientaciones. Recuerden el cumplimiento de las medidas higiénicas y
con la presencia de nuestros internacionalistas médicos en la lucha contra el COVID-19, estamos cumpliendo con Antonio Maceo Grajales, ese héroe que, como bien dijera nuestro héroe nacional, levantó la espada caída en el zanjón y nos enseñó que es mejor subir o caer sin ayuda de contraer deudas de gratitud con un vecino poderoso. Muchas gracias y hasta el próximo encuentro. Recordarles que la próxima sesión de orientaciones es el próximo miércoles a las 11 de la mañana. Quiere decir que cambiamos el horario. Nos vemos el miércoles a las 11 de la mañana. Muchas gracias y hasta pronto.